revelado. El increíble gesto de una mesera que transformó la vida de un billonario olvidado y su... Valeria observaba el incesante flujo de comensales, su mente un torbellino de pensamientos mientras sonreía a los clientes que se sentaban en su sección. Con cada pedido que anotaba, su corazón se encogía un poco más. El peso de ser madre soltera en la Ciudad de México era una carga que la aplastaba día tras día. Las miradas de desaprobación la seguían donde quiera que iba. Susurros malintencionados flotaban en el aire, y cada comentario sobre su situación económica retumbaba en su interior como una campana de advertencia. No era solo un trabajo, era su única fuente de esperanza. La vida le había enseñado a pelear, a levantarse cuando caía, pero esa lucha era agotadora. ¿Hasta cuándo?, se preguntaba, con la voz de su hijo resonando en su mente, un eco constante de sus sueños y ambiciones. Valeria ansiaba un futuro mejor para él, pero la incertidumbre la mantenía despierta por las noches, cuestionándose si había sido la correcta elección el sacrificar su educación para trabajar. Los platos comenzaban a acumularse en las mesas, y un cliente inusual hizo su entrada. Un anciano con ropas humildes se sentó en la esquina. Era Lorenzo, un billonario atrapado entre la opulencia de su pasado y la falta de rumbo de su presente. Sin que Valeria lo supiera, su corazón también anhelaba respuestas. Durante el transcurso de sus vidas, ambos habían forjado muros de protección, pero se sentían igualmente solos. La conversación inició casualmente, como un susurro entre platos y risas. Ella empezó a compartir historias, su voz cargada de emoción, revelando el dolor de ser juzgada, el sacrificio de dejar sueños personales colgados por el bienestar de su hijo. Mientras Valeria hablaba, Lorenzo sintió cómo su conciencia se expandía. Las palabras de la mesera tocaban cada rincón de su desolada alma. La verdad que ella proyectaba era un espejo de su propia vida. Él solo deseaba una conexión genuina, atrapado en un mundo de superficialidad donde la autenticidad había sido relegada a un segundo plano. Con cada palabra, Valeria visualizaba un futuro brillante para su hijo, pero la presión de ser el soporte económico era abrumadora. ¿Qué pasaría si algo le sucediera? ¿Si no pudiera más? Las dudas la asaltaban mientras el sudor se acumulaba en su frente. En ese instante, un simple gesto, una comida ofrecida sin costo, selló algo profundamente significativo entre ellos. Sin embargo, no podía evitar sus propios miedos, los estigmas que la rodeaban y la sombra del pasado de Lorenzo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche se volvió crucial. Lorenzo enfrentó a sus antiguos colegas en un evento que lo inundó de recuerdos desagradables, símbolos de un pasado que intentaba escapar. La presión era intensa, y su voz interior gritaba por un cambio radical. Sabía que debía defender a aquellos como Valeria, pero la dualidad que sentía lo mantenía en un estado de alerta. La incertidumbre de sus acciones anteriores lo devoraba. En un momento de máxima angustia, se dio cuenta de que el camino hacia su redención no sería fácil. Justo cuando el caos de su mente alcanzaba su punto máximo, Valeria recibió una llamada que podría llevar su vida en una dirección insospechada. La incertidumbre era palpable. El futuro de su hijo colgaba de un hilo, y la conexión que había tejido con Lorenzo podría romperse en cualquier momento. ¿Serían capaces de superarlo juntos, o sucumbirían ante las ataduras de sus respectivos pasados? La pregunta permanecía suspendida en el aire, una sombra inquietante sobre la fragilidad de sus esperanzas. Valeria se apartó un instante del bullicio del restaurante, el teléfono aún en su mano. La voz al otro lado era familiar, un viejo amigo de la infancia, que había prometido ayudarla en tiempos difíciles. Sin embargo,
La conversación se volvió incómoda rápidamente. Sabía que él había tenido éxito en su carrera, pero la actitud condescendiente detrás de sus palabras la irritaba. No obstante, su nombre era la única luz en un túnel de incertidumbre, una oportunidad que ella sabía que debía explorar. «Valeria, te necesitamos en un evento, será una gran oportunidad para ti», insistió él. Las palabras sonaban seductoras, pero su mente escaneaba más allá de su promesa. ¿Realmente necesitaba un favor de alguien que siempre había estado por encima de ella? Aún así, la idea de no poder darle lo necesario a su hijo la hizo vacilar. La vida de su pequeño dependía de su decisión. Lorenzo, por su parte, regresaba de ese evento cargado de frustración y dudas. Había visto a muchos viejos amigos, todos atrapados en sus burbujas de éxito, mientras él se sentía cada vez más aislado. La conversación con Valeria resonaba en su mente, un eco de verdad sencilla en un mundo que había perdido el rumbo. Se preguntaba si podría hacer algo tangible para ayudarla. Sin embargo, su propio pasado lo frenaba. La sombra de sus decisiones pasadas era un recordatorio constante de cómo había fallado a otros. Mientras la lluvia caía suavemente, Valeria colocó el teléfono en su bolso, sintiendo el peso de su decisión aplastando el poco aliento que le quedaba. Se obligó a sonreír a los clientes que entraban, pero en su interior, la batalla la consumía. ¿Debería aceptar la oferta de su amigo aunque le recordara sus propias inseguridades? Sus pensamientos eran como un juego de dominó. Una pequeña decisión podría llevar a un efecto en cadena que cambiaría todo, para bien o para mal. Quizás debería hablar con él, pensó. Quizás esta es la oportunidad de cambiar mi suerte, de brindarle a mi hijo lo que nunca tuve. Pero en el fondo, la duda persistía. El miedo de hacer un movimiento en falso, de caer en el mismo ciclo de dependencia que había prometido romper. Esa noche, mientras Valeria se preparaba para cerrar el restaurante, vio a Lorenzo entrar nuevamente. Ella lo saludó con una sonrisa forzada, pero pudieron compartir un momento que transformó la atmósfera. «Estaba pensando en lo que compartimos la otra noche», le dijo Lorenzo. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Valeria sintió un pequeño destello de conexión. Tal vez, ambos estaban parados en la misma encrucijada, luchando por entender cómo seguir adelante sin perderse a sí mismos. En un instante de sinceridad, Lorenzo la animó a explorar sus talentos ocultos. «Cada historia es valiosa. Tienes una voz que necesita escucharse», sugirió. ¿Podría ser que su historia, su sacrificio, resonara con otros? Las palabras despertaron en Valeria un sentimiento que había dormido demasiado tiempo. La ambición. Durante años había dejado sus sueños a un lado, pero ahora, entre miedos y esperanzas, comenzaba a haber una chispa de posibilidad. Esa conexión genuina iluminó la oscuridad en la que ambos estaban sumidos. Sin embargo, también dejó entrever la trampa del tiempo. Ambos entendieron que, si no actuaban pronto, sus respectivas oportunidades podrían desvanecerse como un sueño al amanecer. La decisión de Valeria de reunirse con su amigo se acercaba, y la posibilidad de enfrentarse a sus fantasmas, de redefinir quién era, y qué quería dejarle al mundo, y a su hijo, se hacía más fuerte que nunca. Pero justo cuando Valeria estaba a punto de dejar que esa chispa se convirtiera en acción, un mensaje misterioso llegó a su teléfono. La situación podía dar un giro inesperado. La incertidumbre, una vez más, estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué otro secreto guardaba el destino que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre? Valeria miró el mensaje en su teléfono con el corazón acelerado. Las palabras en pantalla parecían danzar, cada letra pulsando con una intensidad que la empujaba a actuar. «Hola, soy David, un cliente frecuente del restaurante. Necesito hablar contigo sobre un proyecto en el que creo que podría ser clave». Al principio, su mente se llenó de escepticismo. Había visto demasiadas promesas vacías a lo largo de los años. Sin embargo, un hilo de curiosidad se enredó en su conciencia. El día siguiente fue una montaña rusa emocional. Mientras atendía las mesas, el murmullo del restaurante se convirtió en un telón de fondo distante. Valeria se sumió en sus pensamientos, cuestionándose qué camino seguir.
la oferta de su viejo amigo, y este mensaje inesperado prismaban su mente en defectos y posibilidades. La idea de una vida diferente parecía tentadora, pero las sombras de su pasado amenazaban con anular cualquier destello de esperanza. Al finalizar su jornada, decidió conectarse con David. La conversación fue reveladora. Hablaban de sueños y aspiraciones. Él le compartió cómo había construido una empresa alrededor de su pasión por la sostenibilidad, cómo había fracasado y, a pesar de todo, cómo había aprendido a levantarse. En cada palabra suya, Valeria sentía una resonancia, un eco de su propia lucha por encontrar un propósito más profundo en medio del caos. Sin darse cuenta, comenzó a abrirse, revelando sus anhelos ocultos, sus miedos, e incluso su deseo de ofrecerle a su hijo una vida que ella nunca había tenido. Pero también había una gran distancia entre ellos. David, a pesar de su fortaleza, había sido también un sobreviviente de un desengaño que lo había hecho vacilar. Su perspectiva de negocio reflejaba una visión arriesgada y a menudo solitaria. Mientras Valeria lo escuchaba, le nacía la inquietud de que tenían más en común de lo que pensaban. Con el tiempo, la conexión se fortaleció. Valeria se dio cuenta de que David no solo veía un potencial en ella, sino que, de manera inusual, lo veía en sus propias vulnerabilidades. A medida que compartían sus historias, el miedo comenzaba a desvanecerse, aunque la sombra de la duda permanecía. Aún tenía que decidir acerca de la oferta de su amigo de la infancia. El futuro aún era un laberinto delicado y lleno de incertidumbres. Con el paso de los días, Valeria se armó de valor. Comenzó a crear pequeñas redes, contactando a personas en la industria. En esas conversaciones, encontró consuelo en el hecho de que muchos enfrentaban sus propios demonios. Si ellos podían, ¿por qué no ella? Las puertas se abrieron y las oportunidades para mostrar su competencia comenzaron a formarse. Sin embargo, lo que más la empujaba hacia adelante no era solo el deseo de mejorar su situación financiera, sino la pasión por redescubrir quién era en esencia. Mientras se preparaba para una reunión crucial con su viejo amigo, recibió otro mensaje de David. Quiero impulsarte en este viaje. Confía en ti misma, sé que puedes hacerlo. En ese instante, Valeria comprendió que la verdadera transformación no solo consistía en aceptar oportunidades externas, sino en abrazar su autoridad propia y su voz interna. Por primera vez en años, se sintió capaz de tomar el control de su destino. Iba a tener que enfrentar a muchas personas que, como su amigo de la infancia, habían subestimado su potencial. Pero en ese viaje, la valentía de asumir riesgos, de defender lo que merecía, se convertía en su fundamento. Sin embargo, a medida que se preparaba para ese nuevo capítulo en su vida, una llamada no esperada le llegó. La voz en el otro lado del teléfono era grave, y contenía un mensaje que cambiaría todo. ¿Estaba lista para enfrentar ese nuevo desafío que se presentaba? La incertidumbre la envolvía una vez más, pero esta vez, también llevaba consigo el peso del crecimiento personal logrado. La voz de la persona al otro lado de la línea vibraba con una energía inusitada, un eco de determinación que resonaba en Valeria. Soy Laura, dijo, la asistente de un inversionista importante. He oído sobre ti a través de David, y creo que podría ser la clave en un nuevo proyecto que estamos desarrollando. Las palabras la sorprendieron, como una ola inesperada que la empujaba hacia un mar de posibilidades. Valeria sintió como su respiración se aceleraba. La conexión con David no solo estaba cambiando su perspectiva, sino que también la estaba posicionando en la cúspide de una oportunidad que jamás había imaginado. ¿Era realmente capaz de asumir un papel en un proyecto tan significativo? La voz de Laura continuó hablando, pero el contenido de sus palabras se desdibujaba mientras su mente comenzaba a planear. Recordó aquellos días oscuros en los que la autocrítica la mantenía anclada a la rutina, donde lo seguro reinaba por encima de lo posible. Había aprendido que la vida consistía en arriesgarse, no solo a nivel profesional, sino también emocional. Esta llamada, este inesperado impulso, parecía una invitación a superar esos límites autoimpuestos. Estamos en la fase de recolección de ideas, insistió Laura,
rompiendo el hilo de pensamientos inquietos que la rodeaban. Quiero que vengas a la reunión el viernes. El equipo necesita voces frescas y valientes. La determinación de Valeria reverberaba, y a medida que pensaba en la reunión, sus reticencias comenzaron a desvanecerse. Tenía la oportunidad de ser parte de algo más grande, de marcar una diferencia real. A lo largo de la semana que siguió, Valeria tomó medidas deliberadas para prepararse. Investigó sobre la empresa, analizó su misión y los proyectos en los que habían participado. Sin embargo, más allá de lo técnico, se dedicó a indagar en su propia voz creativa. Durante años había dejado que otros definieran sus capacidades, pero en esta ocasión, no se permitiría ese lujo. Se retó a sí misma a escribir ideas, a dibujar visiones de lo que podría contribuir. Los días previos a la reunión se volvieron intensos. Valeria se venía preparando con fervor, pero a cada paso, una duda minúscula comenzaba a infiltrarse en su mente. ¿Realmente tenía algo valioso que aportar? Había estado en el restaurante, trabajando en las sombras de fogones y mesas, lejos de los estratos de liderazgo. Sin embargo, decidió que más que miedo, lo que sentía era la necesidad de procesar y canalizar ese temor hacia un crecimiento auténtico. Finalmente llegó el día de la reunión. El lugar era deslumbrante, y Valeria sintió un nudo en el estómago al entrar. Todos esos años persiguiendo la rutina, la habían preparado para este momento, aunque jamás había sentido un peso tan intenso sobre sus hombros. Laura la saludó con una sonrisa alentadora, y el ambiente era un mar de expectativas, donde cada mirada parecía pedirle que mostrara su verdadero yo. Mientras el grupo se congregaba, Valeria sintió cómo, lentamente, el poder de su historia personal comenzaba a inundar la sala. Cada tropiezo que había enfrentado, cada decisión que había tomado en soledad, resonaba en su mente como el mantra de su autenticidad. Podía darle voz a esta historia, compartirla con aquellos que podían necesitarla. Fue entonces cuando una mano levantada interrumpió sus pensamientos. Era uno de los integrantes del equipo, anhelante por competencias, que interpeló. ¿Tienes algo que aportar, Valeria? La pregunta flotaba en el aire, desafiándola. El momento de la verdad se acercaba, y ella sabía que en su respuesta no solo discutía ofertas de trabajo, sino el reflejo de su propia valía. Enfrentarse a esa pregunta decisiva era crucial. El eco de su crecimiento personal resonaba con fuerza. ¿Se atrevería a dar ese salto y contar su visión, su energía, su pasión por lo que creía que el proyecto podía lograr? Mientras el silencio llenaba la sala, el tiempo comenzó a desvanecerse, y Valeria supo que debía decidir. ¿Estaría dispuesta a capitalizar el momento? ¿Había llegado el momento de enfrentar el verdadero desafío que había estado evadiendo? Las puertas del futuro se abrían, y cada decisión tomada podría llevarla más allá de lo que jamás había imaginado. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Valeria inhaló profundamente, y sintió que el aire la llenaba de determinación. Frente a ella, un grupo de desconocidos, todos ellos profesionales de diversos campos, esperaban su respuesta. Cada mirada en la sala era un recordatorio de la responsabilidad que tenía ahora sobre sus hombros. Si había algo que había aprendido en su viaje, era que el silencio nunca construye puentes. Las palabras empezaron a fluir de su boca casi de manera instintiva. He estado trabajando en el sector de la gastronomía, y aunque algunos pueden considerar que esos son solo trabajos de bajo perfil, creo que lo que se requiere para este proyecto es una visión que esté enraizada en la experiencia del día a día. He visto lo que no funciona desde el ámbito más cercano al cliente, y es esa perspectiva la que podría aportar un valor genuino. A medida que hablaba, se dio cuenta de que la primera chispa de confianza comenzaba a brillar en ella. Presentaba no solo ideas, sino también una historia propia, una narrativa que resonaba con emoción y autenticidad. Las miradas en la sala comenzaron a cambiar. La curiosidad se mezcló con el respeto. Valeria, por primera vez, se sintió vista y escuchada. El ambiente se cargó de tensión positiva. En algún rincón de su mente, la Valeria que había dudado esta semana observaba la escena con asombro. La aceptación de su voz no solo era un acto profesional,
Era un paso sustancial en el camino hacia su autoafirmación. Cada palabra se sentía como un ladrillo que le ayudaba a construir una nueva identidad. Un hombre al fondo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en ella. ¿Y qué propuestas concretas tienes para integrar la experiencia del cliente en este proyecto?, preguntó con interés genuino. La pregunta, lejos de desestabilizarla, la impulsó aún más. Podía sentir cómo las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar. Su mente se llenó de ideas que había estado sedando durante semanas. Rápidamente, realizó un esbozo claro en su mente, y expuso un plan que nacía de su experiencia en un entorno que muchos consideraban trivial. Hemos aprendido que en el mundo del servicio, la personalización es clave. Creo que podemos construir un enfoque que no solo se aprecie desde lo empresarial, sino que también construya una conexión integral con nuestros clientes. Lo que olvidamos muchas veces es que detrás de cada producto hay experiencias humanas, y eso es lo que siempre debe guiar nuestra estrategia. A medida que compartía sus ideas, sintió un cambio en su interior. Fue como si cada palabra que salía de su boca la liberara de las cadenas de su inseguridad. La Valeria observadora y silenciosa había dado paso a una nueva versión de sí misma, la que estaba lista para ser protagonista de su propio relato. Un brillo en sus ojos reflejaba esa transformación interna. Sin embargo, no todo era fluido. A medida que la conversación avanzaba, notó las diferencias de opinión en el equipo. Diversas visiones se contraponían, y Valeria sintió la presión de un conflicto personal emergiendo en su interior. ¿Qué haría si algunos no apoyaban sus ideas? La batalla entre ser voz de liderazgo y mantener la armonía del grupo era un reto que nunca había imaginado enfrentar. En ese instante, una parte de ella cuestionaba si estaba a la altura de este nuevo rol. ¿Sería capaz de gestionar no solo sus emociones, sino también las del equipo? La sensación de estar al borde de un precipicio crecía, y sin embargo, también la emoción de poder volar. Mientras las discusiones seguían, Valeria hizo una pausa y observó a cada miembro del equipo, buscando conectarse con ellos personalmente. Era un nuevo desafío, una oportunidad de crecer, no solo profesionalmente, sino como ser humano. Tenía la posibilidad de inspirar a otros a ver el valor de su experiencia. Sin embargo, a medida que la reunión llegaba a su fin y las opiniones se volcaban, Valeria comprendió que el verdadero desafío aún estaba por venir. Aprender a liderar podría significar también aprender a manejar la resistencia ajena. La reunión concluyó, y entre saludos y retroalimentaciones, Valeria sintió que había puesto un pie en la senda de su futuro en ese mundo desconcertante. Pero en el fondo, otro temor crecía en su pecho. Si su voz no era suficiente, si su historia no resonaba, ¿qué pasaría con su sueño? Esa noche, al regresar a casa, su mente iba y venía entre lo que había presentado y lo que había dejado de lado, una batalla interna que apenas comenzaba. En el espejo de su baño, volvió a verse, esta vez buscando no solo el reflejo de una mujer, sino el eco de una guerrera. ¿Sería su potencia suficiente para continuar enfrentando los desafíos que aún aguardaban? Todo era incierto, pero había un fuego en su interior que ardía intensamente, dispuesto a iluminar cada rincón de su camino, y en ese umbral entre el deseo y el miedo, Valeria sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas, pero Valeria todavía se sentía atrapada en las sombras de la incertidumbre. Se despertó con la mente en ebullición, revisando cada fragmento de su exposición. A pesar de que su presentación había sido bien recibida, había una sutil disonancia en sus pensamientos que la perturbaba. ¿Realmente había dejado su huella, o había sido un destello efímero en la vasta sala de decisiones? Mientras se preparaba para el día, contemplaba las palabras que había utilizado la noche anterior. Experiencia, conexión humana, personalización. Eran conceptos que resonaban con fuerza en su interior, pero aún sentía que le faltaba un toque de autenticidad que las completara. Decidió desayunar en su café favorito, un lugar donde había trabajado durante años. Allí, cada interactuación había sido un pilar en su desarrollo.
donde los rostros de clientes recurrentes contaban historias de complicidad. Tal vez, ese ambiente cálido podría entregarle la claridad que buscaba. Al llegar, el barista la saludó con una sonrisa, un recordatorio instantáneo de que cada rincón puede ofrecer lecciones vitales. Mientras tomaba su café, observó a una madre y su hijo. El niño, ansioso, trataba de hacer una pregunta que la madre, distraída por el móvil, no podía escuchar. Esa escena se replicaba en sus recuerdos. Su propia trayectoria había sido una mezcla de momentos en los que no había sido escuchada. Sintió un impulso de intervenir, de recordar la importancia de la atención genuina delante del ruido del mundo. En ese instante, un destello de comprensión se formó en su mente. Valeria tomó un bolígrafo y un papel que tenía en su bolso, y comenzó a esbozar una nueva estrategia. Y se incorporaba sesiones de feedback directo de los usuarios. Momentos donde las historias de las personas se convirtieran en la base para la creación de productos y servicios. Esa podría ser la clave para atraer no solo a los clientes, sino también para cimentar su legado profesional en el ámbito en el que había crecido. Con el papel lleno de ideas, sintió que el fuego interno ardía con más fuerza. Se dio cuenta de que su propia voz no debía ser la única. El éxito se construiría como un ecosistema de relatos compartidos. Viendo cómo había resonado su presentación, empezaba a entender que la sabiduría del grupo era un recurso extremadamente valioso que podía usar para forjar su camino. Valeria tenía que llevar esas reflexiones a la próxima reunión de equipo. Sin embargo, la preocupación la asaltó nuevamente. El grupo podría no estar receptivo. La duda se deslizó a través de su mente, recorriendo la nueva dirección que planeaba tomar. Pero, al mirar los rostros del pasado, se sintió impulsada por la compasión que había sentido al observar a la madre y su hijo. Se prometió que no dejaría que la inseguridad la paralizara esta vez. Decidió que abordaría la reunión no solo como líder, sino como una guía que ayudara a los demás a sentirse valorados. El desafío era claro. Cada transformación personal requería la valentía de levantarse y asumir riesgos. Sabía que, para triunfar, debía ser un faro para quienes la rodeaban, donde la inclusión de sus voces impulsara el proyecto hacia adelante. A medida que el día avanzaba, Valeria comenzó a conectarse con su red de contacto y su experiencia. Empezó a enviar correos a viejos colegas del café, preguntando si estaban dispuestos a compartir sus historias y experiencias. Quería integrar esas narrativas en su propuesta, ya que cada historia resonante podría darle más peso a su visión. Sin embargo, mientras esperaba respuestas, una inquietante verdad se instaló en su pecho. ¿Qué pasaría si nadie respondía? La posibilidad de ser ignorada la golpeó, pero entonces recordó el poder transformador que había sentido en su reunión anterior. La voz de la duda intentaba sofocar su determinación, y era hora de poner a prueba su convicción. Esa tarde, mientras regresaba de su querido café, la llama de su pasión iluminaba el camino. Esa noche, prepararía su próxima presentación, afilando su enfoque con una nueva visión. Una visión que no estaba sola sino rodeada de historias compartidas, pero en el fondo de su mente, la tensión crecía. Valeria sabía que la verdadera batalla por el reconocimiento y la aceptación personal no se ganaría solo en el salón de reuniones, sino en la vulnerabilidad de abrir su corazón al grupo. Había que enfrentar el riesgo de ser rechazada. El día siguiente prometía ser un enfrentamiento decisivo. Valeria suspiró, sabiendo que se encontraba al borde de una revelación inminente. ¿Sería capaz de enfrentar esa vulnerabilidad? ¿Podría su nueva estrategia realmente conectarla a ella y a su equipo? A medida que se adentraba en la noche, la inquietud tomaba forma, y el amanecer podía traer consigo la explosión de una transformación que cambiaría su vida para siempre. El día amaneció más brillante de lo que Valeria había anticipado. Se despertó a primera hora, su mente girando entre las posibilidades y los temores que la rodeaban. Se miró en el espejo, y por un momento, reconoció una chispa diferente en su reflexión. Esta vez, no era solo el eco de sus dudas lo que tenía frente a ella, era una exploradora lista para enfrentarse a lo desconocido. Mientras se vestía,
Repasó mentalmente los puntos que había trazado la noche anterior. Su propuesta no sería solo una presentación, sería una invitación a los demás para convertirse en narradores activos de sus propias experiencias. Pero ante esa decisión, una sombra de duda la acechaba. ¿Podría realmente incitar a su equipo a abrirse y compartir sus historias? Y, aún más crucial, ¿qué pasaría si sus propias vulnerabilidades resonaban más de lo esperado? Al llegar a la oficina, sintió la familiaridad del espacio, la mezcla de ansiedad y emoción que normalmente la acompañaba. La sala de reuniones la esperaba, pero esta vez debía enfrentarse a algo más profundo. La posibilidad de ser vista en su totalidad. Se sentó en la mesa, la vista fija en cada rostro que entraba, en cada silencio que se acumulaba. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba ligeramente, pero la pasión detrás de sus palabras empezó a afianzarse. Compartió su idea sobre la importancia de las historias, revelando cómo cada interacción en su antiguo café había moldeado no solo a los clientes, sino también su perspectiva. Habló sobre el pequeño niño del café que había deseado ser escuchado. Cada relato, cada voto de confianza, sería el motor del cambio. Los rostros de su equipo comenzaron a transformarse, de la incredulidad a la curiosidad. Algunos intercalaban miradas, otros se movían en sus asientos. Pero a medida que avanzaba, una voz interna criticaba su exposición. ¿Qué si esto no les importa? ¿Qué si no se sienten motivados a participar? Cada pregunta sin respuesta la empujaba hacia una espiral de inseguridad. Aún así, decidió que no podía rendirse. Su arte de escuchar había sido una de sus competencias más poderosas, y no podía dejar que la duda lo eclipsara. Cuando finalmente cerró su presentación, hizo un movimiento audaz. Invitó a cada miembro del equipo a compartir su propia historia, a destacar un momento en el que se sintieron invisibles o desatendidos. La sala se llenó de un murmullo expectante, y tras un momento de indecisión, una colega se levantó. Su voz temblorosa llenó el aire, contando cómo, en sus primeros días, había sentido que nadie se interesaba por sus ideas. A su alrededor, otros empezaron a compartir sus relatos, un eco de temores enfrentados y valentía hallada. Valeria sintió que la conexión se establecía en cada palabra. La vulnerabilidad compartida era una fuerza potente. El miedo se convertía en un lazo entre ellos. Su enfoque había comenzado a tomar vida, pero una inquietud persistía en su interior. ¿Habría sido suficiente? ¿Habrían entendido la importancia de lo que estaban construyendo juntos? Cuando la reunión concluyó, ya no sentía el peso de la duda aplastante. Había liberado un torrente de emociones y compartido su viaje crucial. Sin embargo, mientras todos se retiraban, Valeria sintió, de nuevo, el gélido toque de la inseguridad. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Realmente estaba conectando con sus colegas? ¿O en el fondo, su vulnerabilidad abriría un pozo de silencio entre ellos? Mientras se quedaba sola en la sala, emergió la sensación de que apenas había comenzado su travesía de transformación. En ese instante, una notificación iluminó su pantalla. Un mensaje de su antiguo jefe del café, un mentor fundamental en su crecimiento. Hablemos, hay algo que quiero compartir contigo. La adrenalina le recorrió el cuerpo, una nueva puerta se abría ante ella, y la inquietud llenó su mente. Valeria sabía que esta conversación podría conducirla hacia un descubrimiento que cambiaría el rumbo de su vida y su carrera en formas que nunca había imaginado. ¿Qué secreto guardaría su antiguo mentor? ¿Y cómo se relacionaría con la nueva dirección que estaba tomando? La notificación brilló en la pantalla, y Valeria apretó los dientes mientras su mente corría en círculos. Desde que había dejado el café, había tenido la sombra de su antiguo jefe, el señor Rodríguez, instruyendo su camino profesional. Él había sido más que un jefe. Había sido un guía, un faro en sus días más inciertos. La idea de volver a conectar con él la llenaba de anticipación, pero también de inquietud. ¿Qué podía tener que decirle que realmente valiera la pena? Con el corazón latiendo rápido, decidió escribirle de inmediato para organizar una llamada. Al apretar el botón de enviar,
Una sensación de ligera liberación fluyó sobre ella, como si cada palabra enviada le otorgara un paso más hacia su destino. Los siguientes días en la oficina repasó mentalmente la reunión anterior. Aunque había sido una experiencia liberadora, la inquietud no se disipaba del todo. Se encontró replanteando sus enfoques y estudiando cómo podía crear una cultura de apertura y confianza en su equipo. Decidió que no podía quedarse en la superficie de sus logros. Debía profundizar. Allí, en su mente, planteó una pregunta. ¿Qué sería necesario para fomentar un ambiente seguro, donde todos pudieran compartir sus vulnerabilidades sin temor al juicio? Durante esos días, su mente también se llenó de ideas revolucionarias. Podría implementar sesiones regulares donde cada miembro pudiera expresar sus historias, no solo sobre lo laboral, sino sobre sus vidas, sus fracasos y sus triunfos. Con cada idea que surgía, su pasión crecía, aunque la duda seguía acechando. ¿Sería capaz de sostener ese impulso en el tiempo? Finalmente, el día de la llamada con el señor Rodríguez llegó. Se sentó frente a la pantalla, las manos sudorosas mientras esperaba que la videollamada se conectara. Cuando lo vio aparecer, la expresión del viejo mentor emanaba una confianza serena que siempre le había brindado seguridad. Se saludaron con un gesto cordial, que rápidamente se tornó en una charla más profunda. Valeria, he estado siguiendo tu carrera. Me impresiona ver la forma en que has crecido y cómo intentas impulsar a tu equipo, comenzó el señor Rodríguez. Sus palabras encendieron una chispa en Valeria, pero la duda no tardó en surgir nuevamente. ¿Estaba realmente en el camino correcto? Mientras dialogaban, Rodríguez compartió anécdotas de su propia trayectoria, revelando cómo había enfrentado desafíos similares cuando comenzó a crear su propio imperio. Había momentos de fracaso unos años atrás que lo habían impulsado a valorar la verdadera conexión humana en su industria. Fue en ese instante que Valeria comprendió que la vulnerabilidad era una herramienta poderosa que él había utilizado para construir su éxito. Debes recordar, Valeria, las mayores lecciones vienen de los lugares más inesperados, dijo Rodríguez con una mirada intensa. Su frase resonó en lo más profundo de Valeria, sembrando una necesidad de explorar su pasado y sus experiencias de vida en un nuevo sentido. Sin embargo, el diálogo tomó un giro inesperado. Necesito tu ayuda en un proyecto que puede fusionar nuestra experiencia en el café con una nueva estrategia en la empresa, dijo el señor Rodríguez. Las palabras dejaron a Valeria sin aliento. Aquí estaba la oportunidad que tanto anhelaba, y al mismo tiempo, el inicio de un nuevo reto que podría redefinir su carrera por completo. La adrenalina y la ansiedad se entremezclaron mientras ella reflexionaba sobre lo que esto significaría para su vida profesional. ¿Sería capaz de asumir la responsabilidad de un proyecto tan ambicioso? La encrucijada ante ella era electrizante y aterradora al mismo tiempo. Mientras cortaban la llamada, Valeria sintió una oleada de emoción. Había un camino lleno de incertidumbre frente a ella, pero también uno de empoderamiento. La lucha entre la duda y la ambición se convertiría en un viaje significativo. Mientras reflexionaba sobre su futuro, un nuevo reto se había dibujado en su horizonte. El pueblo que había dejado atrás, las conexiones que deseaba forjar, su historia personal y profesional, estaban a punto de entrelazarse de un modo que nunca había imaginado. Sin embargo, la pregunta latente persistía. ¿Podría unirse a este proyecto y convertir su vulnerabilidad en fortaleza? ¿O sería este desafío el comienzo de un colapso en su búsqueda de autenticidad? Valeria se sentó en su oficina, rodeada de papeles y contrapartes, y absorbía cada palabra del señor Rodríguez, como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar. La propuesta había dado un nuevo sentido a su existencia profesional, pero también había multiplicado su carga emocional. En la superficie, el proyecto era una combinación de su pasado en la industria del café y nuevas estrategias de innovación, pero en el fondo, estaba llamada a enfrentar sus propios miedos respecto al liderazgo. La incertidumbre la inquietaba. La respiración se le hacía más pesada cuando pensaba en su primer paso hacia la puesta en marcha. Decidió, entonces, crear un plan.
Se propuso hacer una lista de las fortalezas y debilidades de su equipo. Durante horas, se dedicó a recopilar información, a observar las dinámicas de trabajo. En cada conversación, captaba más que solo palabras. Aspiraba a entender sus motivaciones y las tramas humanas que los unían. «No puedo continuar sola», se dijo a sí misma, murmurando mientras garabateaba en una libreta. La necesidad de crear sinergia la llevó a idear un primer encuentro con su equipo, donde cada miembro podría presentarse no solo a nivel profesional, sino también personal. La vulnerabilidad, le había dicho Rodríguez, era el camino a la autenticidad. La propuesta fue recibida con miradas de sorpresa, pero ella percibió una chispa de interés. Sin embargo, en el fondo, la inseguridad persistía. ¿Era realmente capaz de guiar a otros en un proceso tan íntimo? ¿Por qué alguien querría abrirse conmigo? Los ecos de su propia experiencia, las dudas y frustraciones, resonaban en su mente. Las semanas transcurrieron, y mientras el entusiasmo crecía, Valeria se dio cuenta de que las historias de sus colegas no solo eran herramientas valiosas para el proyecto, sino también puntos de conexión dentro del equipo. En una de las primeras sesiones, escuchó relatos de sacrificio y resiliencia que la estremecieron. Un compañero, Carlos, compartió cómo había dejado su país en busca de mejores oportunidades. Sus palabras le hicieron cuestionar how su propia experiencia en la industria del café a menudo había estado desapercibida ante otros. Mientras tanto, Rodríguez la llamaba ocasionalmente para preguntarle sobre el progreso. Las expectativas se estaban convirtiendo en un motor en su interior, que la empujaba a esforzarse aún más. Sin embargo, la inquietud de ser vista como una impostora en su propio trabajo continuaba acechando. Decidió establecer una reunión privada con el señor Rodríguez, buscando consejos sobre cómo avanzar con lo que había aprendido. Mientras le contaba acerca de los encuentros y el ambiente de confianza que empezaba a construir, su mentor la escuchó atentamente. «Valeria, tu temor es natural. Todos lo sentimos en cada paso hacia lo desconocido. Pero recuerda, las conexiones que estás generando son tu carta de presentación. La autenticidad es lo que más necesita el entorno empresarial hoy en día», afirmó él. Sus palabras resonaron como una campana que anunciaba una realidad. Ella debía aceptar su propia historia. Así que decidió dar un paso más. Compartir su viaje con el equipo. Prosiguiendo con su misión, terminó un relato sobre su trayectoria, sus fracasos en el pasado, y cómo eso la había llevado a valorar el capital humano sobre lo material. Las reacciones fueron inesperadas, una serie de miradas atentas y algunas lágrimas en el aire. Aquello se convirtió en un espacio de confianza genuina, y en ese instante, comprendió que había comenzado a romper la barrera de sus inseguridades. Pero un nuevo dilema surgió. En su búsqueda por la autenticidad, ¿podría alinear su ética personal con las demandas del negocio? Mientras se adentraba en esta introspección, una notificación apareció en su pantalla. Era un mensaje de Rodríguez. «Quiero discutir la dirección estratégica del proyecto. Es crucial para su éxito. Reunámonos la próxima semana». Su corazón se detuvo por un momento. Se sentía al borde de un abismo, y la pregunta se fundía en su mente. ¿Podría mantener su autenticidad en un espacio donde el éxito y la presión empresarial eran parte del juego? La respuesta definitiva que buscaba empezaba a jadirse en su interior. Pero estaba lejos de concluir su viaje. Un nuevo nivel de desafío la esperaba, justo cuando tenía la oportunidad de decidir quién quería ser realmente en el camino hacia el liderazgo. ¿Tendría el valor de mantener su esencia en medio de una realidad que podría demandarle lo contrario? Valeria se encontraba en una encrucijada, sintiendo la presión acumulada de su nueva posición y las expectativas sobre sus hombros. La reunión con el señor Rodríguez se acercaba, y mientras revisaba sus notas, la incertidumbre comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para una clarividencia inusitada. Había construido un ambiente donde sus compañeros habían compartido sus historias. Ahora necesitaba ser la líder que siempre había deseado. El día de la reunión llegó, y Valeria respiró hondo antes de ingresar a la sala. Estaba decidida a hablarle a Rodríguez
no solo sobre los avances del proyecto, sino sobre cómo cada historia compartida se había convertido en un valioso pilar para el equipo. Sus pasos resonaron con firmeza en el suelo al avanzar hacia una libertad profesional que antes parecía inalcanzable. Señor Rodríguez, aprecio la oportunidad de colaborar en este proyecto, comenzó, dejando que la seguridad brotara desde su interior. Desde nuestra última interacción, he vivido una transformación significativa. He aprendido que la vulnerabilidad que he compartido con mi equipo ha fortalecido nuestras conexiones. Las historias nos unen y hacen de nuestro enfoque algo auténtico y valioso. Rodríguez la miró, la confianza brillando en sus ojos. Valeria, lo que mencionas es vital. Las historias tienen un poder transformador. Estoy aquí porque creo que podemos hacer algo grande juntos. Pero también hay un miedo que tengo. El miedo de que esto no sea suficiente. Esas palabras resonaron en Valeria, pero en lugar de encoger su espíritu, lo avivaron. Ese miedo está presente, pero es inmenso el potencial que tenemos. El verdadero desafío no solo está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Si logramos construir un puente de confianza con nuestros clientes, si compartimos sus historias, seremos capaces de cambiar no solo nuestra empresa, sino el sector en general. El señor Rodríguez la observó con atención. ¿Cómo planeas transmitir esa visión a quienes están en el mando? Lo haré a través de un proyecto piloto, respondió Valeria con renovada determinación. Propongo que organicemos un evento donde invite a nuestros clientes a compartir sus experiencias con nuestra marca. Quiero que sientan que su voz importa y que es parte de nuestra estrategia. Rodríguez asintió, considerando. Tienes una excelente visión, pero recuerda, valdrá más si logras unir a nuestro equipo en la misma dirección. Esto va más allá de un evento. Se trata de cambiar nuestra cultura. Valeria sintió que algo en su interior se alineaba. Entiendo. Este es el momento para que todos nos unamos, para que algunos de nuestros compañeros compartan sus propias historias en el evento, y como resultado, cosechar de lo que el grupo puede ofrecer. Cuando la reunión concluyó, Valeria salió con un sentido renovado de propósito. Había establecido un rumbo claro para sí misma y para su equipo. Compartiendo su vulnerabilidad, había encontrado una fortaleza genuina. Cada paso de su transformación se comenzaba a ver reflejado en su entorno, y ese sentimiento la impulsaba hacia adelante. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Valeria organizó el evento invitando a su equipo a participar activamente en su concepción. Las historias de sus colegas comenzaron a resonar en cada rincón de la oficina, permitiendo que otros abrieran la puerta a sus propias experiencias. El ambiente cambió por completo. La vulnerabilidad ya no era un temor, sino una fuente de energía creativa. Finalmente, llegó el día del evento. La sala se llenó de clientes y miembros del equipo. Valeria empezó a compartir su propia historia, de la madre soltera a la líder que se había convertido. Su voz resonó clara, y las miradas atentas la alentaban a continuar. Luego, el equipo empezó a compartir sus historias, creando un espacio donde las emociones fluyeron libremente. Las palabras de cada persona tejían un tapiz de conexión y autenticidad. El éxito del evento no solo se midió en el reconocimiento del esfuerzo, sino en la transformación del equipo. Valeria no solo había liderado, había creado la oportunidad de que otros también asumieran su voz y se sintieran vistos. Con cada historia compartida, su propia confianza crecía. Reconocía que el verdadero cambio nace de hacer sentir que cada ser humano que participa en la narración cuenta. Al final de la noche, Valeria recibió mensajes de agradecimiento de sus colegas y clientes. La conexión que había forjado era palpable. El brillo en sus ojos era una validación de que sí estaban en el camino correcto. Mirando a su hijo al final del día, pudo comprender que este esfuerzo también le enseñaba sobre valentía y autenticidad. Valeria había conquistado no solo el desafío de ser vista en su profesión, sino también había demostrado a sí misma que la vulnerabilidad puede ser un faro. Su historia había pasado de ser una carga a convertirse en una fuente de inspiración, y la transformación había impactado su vida de una forma que nunca imaginó.
Hoy, siente una confianza sólida en sus capacidades y ha establecido una posición en su industria. Mientras contemplaba el horizonte, sabía que este era solo el comienzo. Había logrado demostrar que su voz contaba, que sus experiencias eran valiosas y que, en el fondo, la conexión humana prevalece. Ahora, al mirar hacia el futuro, Valeria estaba lista para lo que vendría a continuación, determinada a llevar consigo esa luz que había encendido. El camino estaba lleno de oportunidades, y no había marcha atrás. No esperen ni un segundo más para unir sus voces a esta comunidad de superación personal. Si necesitan historias que inspiren, suscríbanse inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.